un enfrentamiento entre elementos del ejército y miembros de un grupo criminal, donde 5 delincuentes, célula de sicarios del cártel del Golfo. Congela esta imagen en tu mente. 311 asesinos de élite colgando de cuerdas desde helicópteros negros, descendiendo como arañas letales en la oscuridad mexicana. Ahora imagina el momento exacto cuando se dan cuenta de que no están cazando, están siendo cazados. Que esas cuerdas no son su camino hacia la conquista, sino hilos que los atan a la muerte, a 14,000 pies de altura, sin refugio, sin escape, mientras las balas comienzan a silbar a su alrededor. Esta no es una película de acción. Esto es exactamente lo que sucedió la madrugada del 5 de septiembre cuando Omar García Harfuch, el hombre más temido por el narco mexicano, decidió que era hora de cambiar las reglas del juego para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una masacre aérea, es el relato de cómo 3 meses de espionaje silencioso, una alianza imposible entre cárteles enemigos y un hombre marcado por 400 balas convergieron en 20 minutos de fuego y sangre que redefinieron la guerra contra el narcotráfico. Prepárate porque cada detalle de esta historia es real, cada muerte está documentada y las consecuencias apenas están comenzando a revelarse. La alianza que hizo posible esta operación masiva era algo que ningún experto en seguridad había predicho. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han estado en guerra brutal durante años. Hablamos de organizaciones que han convertido estados enteros en campos de batalla, que dejan cabezas decapitadas en plazas públicas con mensajes burlones que disuelven a sus enemigos en ácido. La última vez que alguien intentó contar los muertos de su guerra, perdió la cuenta después de 50,000. Pero algo cambió en los últimos meses, algo lo suficientemente valioso como para hacer que enemigos mortales se sentaran a la misma mesa. Ese algo era Guerrero. No cualquier parte de Guerrero, estamos hablando de Tierra Caliente, el corazón ardiente de la producción de drogas en México. Imagina valles enteros cubiertos de amapola ondeando como un mar rojo bajo el sol. Laboratorios escondidos en las montañas produciendo toneladas de fentanilo, esa droga sintética que está matando a 100,000 estadounidenses al año, rutas de trasiego que conectan directamente con los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, puertas de entrada al mercado asiático donde 1 kilo de fentanilo vale más que el oro. Controlar Tierra Caliente no es solo controlar territorio, es controlar miles de millones de dólares anuales. La reunión secreta entre los líderes aconteció en algún punto de la frontera Michoacán-Jalisco. Las fuentes de inteligencia sugieren que fue en una hacienda fortificada, con francotiradores en los techos y detectores de señal, bloqueando cualquier intento de espionaje electrónico. Los detalles exactos siguen clasificados, pero sabemos esto. Acordaron una tregua temporal y un objetivo compartido: conquistar Tierra Caliente, eliminar a los cárteles locales como los Tlacos y la familia michoacana, y establecer un corredor de droga que ningún gobierno pudiera tocar. El plan era tan ambicioso como aterrador: un asalto aéreo masivo, algo nunca antes visto en la historia del narcotráfico mexicano. Pero mientras ellos planeaban en secreto, había un hombre que los observaba desde las sombras. Omar García no es un burócrata común. Este es alguien forjado en el fuego de la violencia, moldeado por la muerte y motivado por algo más profundo que el deber: venganza personal. El 26 de junio de 2020, el CJNG intentó asesinarlo en una de las operaciones más audaces jamás realizadas contra un funcionario mexicano. 27 sicarios, 2 camionetas blindadas, fusiles Barrett calibre .50, más de 400 balas disparadas en plena Ciudad de México, en el exclusivo barrio de Las Lomas. La escena fue apocalíptica. La Suburban blindada de Harfuch parecía queso suizo, perforada por cientos de impactos, Su escolta, una mujer policía llamada Claudia, murió instantáneamente cuando una bala calibre 50 atravesó el blindaje y la alcanzó en la cabeza. Otro escolta quedó paralizado, pero Harfuch, sangrando por 3 heridas, hombro, brazo y rodilla, sobrevivió. Las imágenes de él, saliendo del vehículo, tambaleándose pero vivo con su camisa blanca empapada en sangre, se volvieron icónicas. El narco había intentado matarlo con todo su poder, fallaron y crearon a su peor enemigo. Desde ese día cambió. Los que trabajan cerca de él hablan de una transformación. Ya no era solo el jefe de la policía de Ciudad de México haciendo su trabajo, se convirtió en algo más, un cazador obsesionado con destruir a quienes intentaron quitarle la vida. Cuando fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, todos sabían que la guerra se intensificaría, pero nadie imaginó hasta qué punto. La operación Fénix 7 comenzó como un susurro en los pasillos de inteligencia. Un analista de la policía cibernética notó patrones extraños en las comunicaciones encriptadas, menciones repetidas de vuelo nocturno y águilas negras. Otro interceptó transferencias bancarias sospechosas hacia una empresa de fumigación aérea en Michoacán. Pieza por pieza, el rompecabezas comenzó a formarse. Los cárteles estaban reuniendo helicópteros, no 1 o 2, docenas.
El descubrimiento del rancho avícola fue el momento eureka, ubicado en la frontera entre Michoacán y Colima. Parecía una operación legítima desde el aire. Galpones largos, camiones de alimento entrando y saliendo, incluso tenía permisos gubernamentales. Pero las imágenes satelitales de alta resolución revelaron algo más, sombras que no correspondían con la arquitectura normal, movimiento nocturno excesivo y, lo más revelador, guardias armados en un supuesto rancho de pollos. Durante 3 meses, los equipos de Harfuch trabajaron como cirujanos, infiltraron el rancho con agentes encubiertos, haciéndose pasar por trabajadores, plantaron dispositivos de escucha en los camiones de suministro, hackearon las computadoras de la empresa fantasma. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. No era solo un escondite, era un centro de operaciones militares completo. 36 helicópteros robados estaban siendo modificados sistemáticamente, tanques de combustible adicionales, soldados a los fuselajes, blindaje improvisado con placas de acero, soportes para ametralladoras pesadas. Era una fuerza aérea privada en construcción. Pero lo más alarmante era el entrenamiento. Videos obtenidos por los infiltrados mostraban sicarios practicando descenso rápido, tácticas de asalto aéreo, incluso simulacros de toma de objetivos. Estos no eran matones callejeros y estaban siendo entrenados como comandos. Instructores con acento centroamericano, posiblemente exmilitares guatemaltecos o salvadoreños, gritando órdenes. Mapas detallados de tierra caliente pegados en las paredes, horarios de vuelo, rutas de aproximación. Todo apuntaba a una fecha, 5 de septiembre. La noche del 4 de septiembre, convocó una reunión de emergencia. En un búnker subterráneo de la Secretaría de Seguridad reunió a los comandantes de mayor confianza de la Sedena, Marina y Guardia Nacional. Las luces se apagaron y un proyector iluminó la pared. Aparecieron las imágenes satelitales, las interceptaciones, los videos. El silencio en la sala era ensordecedor. Cuando habló, su voz era calmada pero cargada de determinación. Señores, en menos de 12 horas, el narco intentará la operación más ambiciosa de su historia. No vamos a detenerla, vamos a dejar que despeguen. Y luego, vamos a borrarlos del cielo. El plan era audaz hasta la temeridad. Permitir que 36 helicópteros cargados con más de 300 sicarios despegaran era un riesgo enorme. Si algo salía mal, si perdían el elemento sorpresa, sería una catástrofe. Pero tenía un as bajo la manga. No solo sabían cuándo despegarían, sabían exactamente hacia dónde se dirigían. Un informante dentro de la operación, motivado por 5 millones de pesos y una visa estadounidense para su familia, había revelado el objetivo, Coyuca de Catalán, específicamente las casas de seguridad de los líderes de los Tlacos. A las 3 de la mañana del 5 de septiembre, mientras la mayoría de México dormía, comenzó el despliegue. 12 helicópteros Black Hawk de la Sedena despegaron de una base secreta. 6 helicópteros Mi-17 de la Marina se posicionaron en puntos estratégicos. Drones Predator prestados por Estados Unidos comenzaron a sobrevolar la zona y en el centro de todo, pilotando su propio Black Hawk equipado con la última tecnología en guerra electrónica, estaba Harfuch. Lo que muchos no saben es que Harfuch es piloto certificado. Aprendió a volar después del atentado de 2020, una habilidad que mantuvo en secreto hasta esa noche, cuando sus comandantes sugirieron que coordinara desde tierra. Su respuesta fue tajante: he esperado 3 años por esto. Estaré en el aire cuando caigan. A las 4:15 de la mañana, los radares detectaron el despegue masivo desde el rancho. 36 helicópteros elevándose en formación, sus luces apagadas, confiando en la oscuridad y sus visores nocturnos. Dentro de cada aeronave, entre 8 y 10 sicarios revisaban sus armas por última vez. Rifles Barrett, calibre 50, capaces de perforar blindaje a 1 kilómetro de distancia. Lanzagranadas RPG-7, ametralladoras PKM, chalecos tácticos cargados con granadas de fragmentación. Cada hombre llevaba además una mochila con explosivos C4 y detonadores. El plan era simple en su brutalidad: aterrizar en los techos, volar las entradas, ejecutar a los líderes rivales y sus familias, establecer un perímetro defensivo y declarar tierra caliente como territorio conquistado. A las 4:25 de la mañana, los helicópteros narcos sobrevolaban la sierra. En las cabinas, los pilotos seguían las coordenadas GPS preprogramadas, ajenos a que cada movimiento estaba siendo monitoreado. En tierra, en los pueblos dormidos, bajo su ruta de vuelo, algunos perros comenzaron a ladrar sintiendo la vibración en el aire. Un campesino que salió a orinar vio las sombras pasando contra las estrellas y se persignó, presintiendo que algo terrible estaba por suceder. 4:30 de la mañana, la trampa se activó. Fénix 1 a todas las unidades, la voz de Harfuch cortó el silencio radial. Objetivo a la vista.
Esperen mi señal, en las pantallas de los helicópteros militares, los blancos aparecían como manchas brillantes de calor contra el fondo frío de la noche. Los artilleros ajustaron sus miras. Los pilotos verificaron vectores de ataque. Durante 45 segundos, que parecieron eternos, ambas flotas volaron en trayectorias convergentes, los cazadores acercándose silenciosamente a sus presas. Luz verde, repito, luz verde. Fuego a discreción. El infierno se desató. Las primeras ráfagas vinieron de las minigun M134 de los Black Hawks, 6,000 balas por minuto, cada cuarto proyectil trazador, creando ríos de fuego en la noche. Los helicópteros narcos, tomados completamente por sorpresa, intentaron maniobrar. Algunos sicarios ya habían comenzado a descender por las cuerdas de rapel cuando las balas los alcanzaron. Los cuerpos se sacudían como marionetas mientras las cuerdas se cortaban, cayendo en espiral hacia la muerte 300 metros abajo. Un helicóptero narco logró devolver fuego. Su artillero, aferrándose desesperadamente mientras la aeronave se tambaleaba, vació un cargador completo contra el Black Hawk de Harfuch. Las balas impactaron el fuselaje con un estrépito metálico. Una atravesó la cabina pasando a centímetros de la cabeza de Harfuch, estrellándose contra el panel de instrumentos en una lluvia de chispas. Impacto recibido sin daños críticos, reportó Harfuch con una calma que heló la sangre de su copiloto. Continúen el ataque. Los M-17 de la Marina entraron en acción, sus cohetes Hydra 70 convirtiendo la noche en día. Los helicópteros narcos comenzaron a explotar en el aire, bolas de fuego que iluminaban las montañas como soles efímeros. Los que intentaron huir a baja altura se encontraron con fuego de francotiradores desde otros helicópteros militares. Era una carnicería aérea, una sinfonía de muerte orquestada con precisión militar. En uno de los helicópteros narcos el pánico era total. El piloto, un exmilitar guatemalteco conocido como Águila Negra, gritaba por la radio: ¡Nos emboscaron! Repito, es una trampa. Sálvese quien pueda. Fueron sus últimas palabras. Un cohete impactó directamente en la cabina, desintegrando la parte frontal del helicóptero. La aeronave cayó en barrena, los sicarios sobrevivientes gritando mientras la gravedad los reclamaba. En tierra, los habitantes de los pueblos cercanos vivían una pesadilla. En Coyuca de Catalán, María Hernández, una maestra de 45 años, despertó a sus 3 hijos y los arrastró al cuarto más alejado de las ventanas. Pensé que era el fin del mundo, relataría después. El cielo estaba explotando. Podías sentir las vibraciones en el pecho como si tu corazón fuera a detenerse. Su vecino, don Roberto, un veterano de 73 años que había vivido toda su vida en la sierra, salió al patio a pesar de los ruegos de su esposa. Lo que vio lo marcaría para siempre. Parecían estrellas cayendo, pero sabías que cada luz era gente muriendo. Nunca había visto tanta muerte junta. Los últimos minutos del combate fueron los más brutales. 3 helicópteros narcos desesperados intentaron un aterrizaje de emergencia en un claro. Mientras tocaban tierra, los sicarios saltaron, algunos con las ropas en llamas, intentando buscar cobertura en los árboles. Los helicópteros militares los iluminaron con reflectores, convirtiendo la noche en día. No hubo piedad. Las ametralladoras cegaron a los fugitivos como una guadaña invisible. Cuando el fuego cesó, 311 cuerpos yacían dispersos en un área de 5 kilómetros cuadrados. El silencio que siguió era ensordecedor. Solo el crepitar de los restos en llamas y el gimoteo del viento entre los árboles sobrevoló el campo de batalla, su rostro iluminado por el resplandor de los incendios abajo. No había satisfacción en sus ojos, solo una fría determinación. Tomó el radio. Fénix 1 a base. Objetivo neutralizado. Inicien fase 2, recuperación y análisis. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la sierra, los equipos de forensía y inteligencia descendieron sobre la zona. Lo que encontraron superó todas las expectativas. El arsenal recuperado era digno de un ejército pequeño: 237 rifles Barrett calibre .50, 45 ametralladoras PKM, 18 lanza granadas RPG-7, más de 50,000 cartuchos de diversos calibres, 200 chalecos tácticos, 150 radios encriptados y, lo más alarmante, 500 kilos de explosivo C, 4 con detonadores. Pero el verdadero tesoro llegó en forma de una libreta manchada de sangre. La encontraron en el cuerpo de un sicario joven, no más de 25 años, con un distintivo tatuaje de serpiente enroscada en su antebrazo derecho. Su identificación falsa lo nombraba como Miguel Ángel Rodríguez, pero sus huellas digitales revelaron su verdadera identidad: Carlos Mendoza Herrera, desertor del ejército mexicano, buscado por robo de armamento militar. La libreta era un documento extraordinario. En sus 47 páginas manchadas de sangre y sudor, contenía no solo las coordenadas del objetivo esa noche, sino planes detallados para los próximos 6 meses.
mapas dibujados a mano mostrando rutas de escape, ubicaciones de casas de seguridad, contactos en el gobierno. Una página listaba sobornos pagados a funcionarios locales con nombres, cantidades y fechas. Otra detallaba la estructura de mando de la operación con aliases y descripciones físicas, ¿no? Pero lo que electrificó a los analistas fue una sección titulada Proyecto Santuario. En letra pequeña y precisa, describía la construcción de una base fortificada en las montañas de Guerrero. No un simple escondite, sino una instalación militar completa. Túneles interconectados cavados en la roca, almacenes subterráneos para drogas y armas, con dormitorios para 200 hombres, un hospital clandestino, sistemas de comunicación satelital, defensas antiaéreas incluyendo misiles tierra-aire de fabricación china. Era en esencia un estado narco dentro del estado mexicano. El nombre que aparecía una y otra vez en conexión con el proyecto Santuario era El Cóndor, sin nombre real, sin fotografía, solo descripciones fragmentadas, alto, complexión atlética, acento indefinido que sugería educación en el extranjero, cicatriz en la mejilla izquierda, conocimiento experto en tácticas militares y ingeniería. Las notas sugerían que era el arquitecto intelectual no solo del santuario, sino de la alianza misma entre CJNG y Sinaloa. Un fantasma que había logrado lo imposible, unir a enemigos mortales bajo una sola bandera. Una entrada particularmente escalofriante, fechada una semana antes del ataque, decía: El Cóndor dice que después del 5 de septiembre México será diferente, que el gobierno entenderá que hay territorios donde no puede entrar, que Tierra Caliente será nuestra Palestina. La comparación geopolítica sugería un nivel de sofisticación ideológica inusual en el narco mexicano tradicional. Mientras los investigadores procesaban la escena en los pueblos de Tierra Caliente, el terror se apoderaba de la población. Los supervivientes del ataque, se confirmó que 8 helicópteros lograron escapar con daños. Habían regresado a sus bases y la orden había salido. Reclutamiento masivo para la venganza. En los mercados, en las esquinas, en las escuelas aparecieron los reclutadores. La oferta era simple: 100,000 pesos por adelantado, entrenamiento, armas y la promesa de venganza contra el gobierno. José Luis, un joven de 19 años de Arcelia, cuenta su experiencia. Llegaron a mi casa a las 3 de la tarde, 2 tipos bien vestidos, con camionetas nuevas. Me dijeron que sabían que no tenía trabajo, que mi mamá estaba enferma. Pusieron el dinero sobre la mesa, más billetes de los que había visto en mi vida. Dijeron que solo tenía que entrenar 2 semanas y vigilar caminos, que era eso, o ver a mi familia sufrir. José rechazó la oferta y huyó esa misma noche hacia Ciudad de México. No todos tuvieron esa opción o ese valor. Las narcomantas no tardaron en aparecer en Acapulco, colgada del puente de la Escénica. Una lona de 10 metros proclamaba: la sangre de nuestros hermanos será vengada, 311 caídos, 3,110 muertos del gobierno. ATC, JNG, CDS unidos en Chilpancingo encontraron 3 cuerpos desmembrados con un mensaje: esto les pasará a todos los que apoyen al perro. La reacción internacional fue inmediata. En Washington, fuentes de la DEA confirmaron off the record que habían proporcionado inteligencia crucial para la operación. Harfuch hizo lo que nosotros no podemos, dijo un agente veterano. Les dio donde más duele, en su orgullo. Estos tipos se creían intocables con su flota aérea y sus sicarios entrenados. Ahora están muertos y el mensaje es claro: el Estado mexicano puede ser más letal que ellos, pero expertos en seguridad advirtieron sobre las consecuencias. El doctor Eduardo Guerrero, del Colegio de México, lo expresó claramente. Sí, fue una victoria táctica impresionante, pero estratégicamente hemos entrado en territorio desconocido. Los cárteles responderán y tienen recursos para hacerlo de formas que no hemos visto antes. Me preocupan especialmente los misiles tierra-aire mencionados en la libreta. Si empiezan a derribar helicópteros militares o, Dios no lo quiera, aviones comerciales, estaremos en una guerra abierta. En su oficina en la Ciudad de México, estudiaba un mapa topográfico de Guerrero. Pequeñas banderas rojas marcaban posibles ubicaciones del proyecto Santuario basadas en las coordenadas de la libreta. Eran 17 sitios potenciales, todos en terreno montañoso de difícil acceso. Su equipo de inteligencia trabajaba 24/7, analizando imágenes satelitales buscando cualquier anomalía que pudiera revelar la ubicación exacta. Señor, su asistente interrumpió sus pensamientos. Tenemos confirmación. Drones detectaron movimiento inusual en el sitio 7. Vehículos entrando y saliendo, lo que parecen ser excavaciones. Y señor, detectamos señales de radar. ¿Tienen algún tipo de sistema de defensa aérea activo? Asintió lentamente. La segunda fase de la guerra estaba por comenzar. Esta vez no sería una emboscada en el aire, sino un asalto frontal contra una posición fortificada. Los reportes de inteligencia eran preocupantes. Al menos 100 sicarios adicionales habían sido trasladados al sitio. Ingenieros trabajando día y noche expandiendo los túneles. Llegadas nocturnas de camiones pesados, probablemente transportando más armamento.
Una fuente dentro del CJNG, cuya familia estaba bajo protección del gobierno, reveló detalles escalofriantes. El Cóndor está allí personalmente. Trajo especialistas de Colombia y Centroamérica. Están preparando algo grande. Dicen que si el gobierno ataca, volarán medio cerro, que será como Vietnam, que por cada soldado que entre saldrán 10 en bolsas para cadáveres. La presión sobre era inmensa. La presidenta Sheinbaum públicamente respaldaba la operación, pero en privado había tensiones. Algunos miembros del gabinete argumentaban por una solución negociada. ¿Cuántos más tienen que morir?, preguntó el secretario de Gobernación en una reunión tensa. ¿Vale la pena convertir Guerrero en Siria?, respondió con dureza. Si no los detenemos ahora, en 5 años no habrá lugar en México donde el gobierno pueda entrar. Eso es lo que quieren. Mientras tanto, en los pueblos de Tierra Caliente, la vida se había paralizado. Los maestros dejaron de ir a las escuelas después de que 3 fueran secuestrados y encontrados muertos por negarse a adoctrinar niños para el narco. Los comerciantes cerraban al mediodía. Las familias que podían huían hacia las ciudades. Los que se quedaban vivían bajo un toque de queda no oficial. Después de las 6 de la tarde, las calles quedaban desiertas. Doña Carmen, dueña de una tiendita en las afueras de Teloloapan, lo describió con palabras que helaban la sangre. Es como vivir en una película de terror, pero no puedes apagar la televisión, escuchas los helicópteros y no sabes si vienen a protegerte o si te va a empezar otra balacera. Mis nietos ya no quieren salir al patio, dibujan helicópteros y muertos. ¿Qué futuro es ese para un niño? La búsqueda del Cóndor se intensificó. Cada agencia de inteligencia en México tenía órdenes de priorizar cualquier información sobre este fantasma. Se ofrecieron recompensas millonarias, se infiltraron más agentes, pero el hombre parecía humo. Los pocos que afirmaban haberlo visto daban descripciones contradictorias. Para algunos era rubio, para otros moreno. Algunos juraban que hablaba con acento sudamericano, otros que era claramente mexicano. Un breakthrough llegó de manera inesperada. Un desertor del CJNG, capturado en un retén rutinario, tenía información crucial a cambio de protección para su familia y una nueva identidad reveló: el Cóndor no es mexicano, es israelí, exmilitar entrenado en guerra de guerrillas. Los Queenies lo contrataron hace 5 años cuando empezó la guerra con Sinaloa, pero se volvió independiente, trabaja para quien pague mejor y ahora dice que México es su experimento personal en guerra asimétrica. La revelación cambió todo. Si el Cóndor era realmente un mercenario internacional con entrenamiento de élite, el proyecto Santuario podría ser aún más peligroso de lo imaginado. Harfuch convocó una reunión de emergencia con agregados militares de Estados Unidos e Israel. La respuesta fue preocupante. Había al menos 3 exmiembros de fuerzas especiales israelíes desaparecidos en América Latina. Cualquiera podría ser el Cóndor. Los preparativos para el asalto al santuario se aceleraron. Se trajeron fuerzas especiales de la Marina, los mejores en guerra de túneles después de años combatiendo en las alcantarillas de Culiacán. Ingenieros militares estudiaban formas de neutralizar posibles trampas explosivas. Se solicitó equipo especializado a Estados Unidos, robots para exploración, detectores de explosivos de última generación, incluso drones armados con misiles Hellfire. Pero el tiempo jugaba en contra. Cada día que pasaba, el santuario se fortalecía. Las imágenes satelitales mostraban la construcción de lo que parecían ser lanzadores de misiles camuflados. Interceptaciones de comunicaciones sugerían que estaban recibiendo asesoría técnica de cárteles colombianos veteranos en guerra de guerrillas. Peor aún, había indicios de que estaban reclutando niños soldado, entrenándolos para ser la próxima generación de sicarios. En las redes sociales, la guerra de narrativas era feroz. Videos supuestamente grabados desde dentro del santuario mostraban sicarios entrenando con equipo militar avanzado, disparando misiles portátiles contra objetivos simulados. «Estamos listos para el perro Harfuch», gritaba uno enmascarado a la cámara. «Aquí los esperamos, van a conocer el infierno». Los videos se volvían virales en horas, alimentando tanto el miedo como la sed de venganza en diferentes sectores de la población. El legado de esa noche viviría por generaciones. En los corridos que los narcos compondrían sobre sus mártires caídos, en las pesadillas de los soldados que vieron demasiado, en los pueblos fantasma donde el miedo había expulsado la vida, en las madres que nunca volverían a ver a sus hijos reclutados y muertos por una guerra que no pidieron, y en algún lugar el Cóndor sonreía sabiendo que el caos era su elemento, que mientras México se desangrara, él prosperaría. La guerra contra el narco había entrado en una nueva fase, más brutal, más sofisticada, más devastadora. Y todos, gobierno, cárteles, ciudadanos, eran prisioneros de una espiral de violencia que parecía no tener fin. Porque en esta guerra cada victoria era también una derrota. Cada muerto creaba 2 enemigos nuevos y cada operación exitosa sembraba las semillas de la próxima tragedia. Así es como 311 sicarios muriendo en el cielo se convirtieron en el prólogo de algo mucho peor. Así es como México aprendió que se puede ganar todas las batallas y aún así perder la guerra. Y así es como Omar García se convirtió
en el hombre que desató el infierno tratando de salvarnos de él.